Hola, el día de hoy vamos a manejar los principales aspectos que identifican y que nos permiten comprender lo que recibe el nombre de un movimiento parabólico, aunque también comúnmente se le denomina como lanzamiento de proyectiles. Es importante identificar que al movimiento parabólico se refiere al movimiento en el cual un cuerpo describe una trayectoria muy semejante al de una parábola. Es por esa razón que cuando se estudia se utilizan formas muy semejantes a la de la parábola que se emplea en matemáticas. Dentro de lo que viene siendo el movimiento parabólico, se le puede analizar como dos movimientos. Un movimiento rectilíneo uniforme horizontal, el cual nunca cambia, y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado vertical, es decir, sube dando como resultado que sea una especie de movimiento vertical posteriormente para transformarse en una caída libre. El tiro parabólico tiene las siguientes características, es decir, si nosotros conocemos la velocidad de salida o velocidad inicial y el ángulo de inclinación, entonces podremos determinar todos los elementos que forman lo que viene siendo su trayectoria. Dentro de lo que viene siendo nuestros movimientos, aquí tenemos, por ejemplo, si vamos a lanzar movimientos, tenemos que, si el movimiento es parabólico, en, cuando nosotros hablamos de esto, el que describe o el que se mueve desplazándose más una distancia horizontal es cuando se lanza en un ángulo de 45 grados, que es el que tenemos aquí en el de color negro. Posteriormente podemos observar el de rojo, podemos observar que su inclinación, su ángulo de inclinación es mayor y se reduce su distancia. Enseguida tenemos el azul con mayor ángulo de inclinación, queda más corto y al final tenemos lo que viene siendo el de color verde en el cual queda muy corto. Por lo tanto, si el ángulo es de 45 grados, este tiende a tener su mayor desplazamiento horizontal, pero si el ángulo es mayor, tiende a tener mayor altitud en el movimiento parabólico. Un ejemplo de ese caso, por ejemplo, podemos observar cuando un jugador de básquetbol lanza su pelota junto, rumbo al lado, la pelota realiza un movimiento parabólico, ya que combinará un avance horizontal con otro vertical. Dentro de esto, por ejemplo, podemos observar aquí el análisis. Si nosotros tenemos un jugador de golf, cuando este golpea la pelota, sale hacia arriba con una velocidad inicial y por supuesto, aquí estaría lo que viene siendo el ángulo que va formando en su desplazamiento hacia arriba. Es decir, ese sería el ángulo que nosotros tenemos aquí, cuyo valor normalmente se le representa como alfa. Ese sería el ángulo de inclinación. Ahora, conforme el cuerpo recibe este golpe, el resultado es que hacia arriba sería su velocidad inicial. Esta horizontal sería su velocidad horizontal y este vector hacia arriba sería su velocidad vertical, pero inicial. Conforme va pasando el tiempo, este va moviéndose de esta manera, de tal forma que al llegar a este punto vemos que sigue teniendo su velocidad horizontal, que es uniforme. Pero si observan, la velocidad inicial vertical y la velocidad vertical ya es mucho menor. Si este sigue observándose, al llegar a este punto, su velocidad horizontal sigue siendo la misma, pero la vertical prácticamente ya es pequeña. Al llegar al punto más alto, en donde tenemos la altura máxima, su velocidad horizontal sigue siendo la misma, pero la velocidad vertical se ha convertido en cero. Al llegar a este punto, nosotros tenemos que desde que inició el movimiento a este punto tenemos un tiempo que tarda el proyectil en subir, siendo para nosotros el proyectil la pelota de golf. Posteriormente, después de su movimiento parabólico, este movimiento parabólico, en la primera parte que sería un movimiento vertical, este viene hacia abajo y se transforma en una caída libre. De tal manera que conforme pasa el tiempo, la velocidad va incrementándose hacia abajo, es decir, su velocidad vertical. Sin embargo, la velocidad horizontal sigue siendo la misma. Conforme sigue pasando el tiempo, su velocidad horizontal es la misma, la vertical va incrementando hasta que
Al chocar en ese punto, vuelve a recuperar su velocidad horizontal con la que se desplazó, porque hacia arriba la gravedad lo va frenando. Quiere decir que para ese movimiento la aceleración de la gravedad G va a ser igual a menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, quedando de esa manera nuestra aceleración, pero esa va a ser durante todo el trayecto. Al llegar a ese punto, si nuestra aceleración lo frenó al llegar a ese punto hasta que ya no hay velocidad vertical, hacia abajo la velocidad vertical vuelve a incrementarse nuevamente debido ahora a que es atraído por la Tierra. De tal forma que al llegar a ese punto, la velocidad inicial con la que partió es exactamente la misma. Su velocidad horizontal sigue siendo la misma y la velocidad inicial vertical vuelve a recuperarse en el momento en que choca con el suelo. De tal forma que del centro de ese punto hacia acá tendríamos lo que viene siendo el tiempo en caer, que es exactamente la misma cantidad que tiene o que dura el movimiento hacia arriba como hacia abajo. Pero si queremos ver qué sucedió, entonces desde el momento en que sale el objeto debido al golpe del jugador, todo este trayecto va a tener lo que viene siendo un tiempo en el aire, lo que viene siendo la pelota, que significa la suma del tiempo en subir más la suma del tiempo en caer. Y podemos observar, de aquí así, esto que nosotros tenemos aquí, que se está marcando, esto es lo que recibe el nombre de distancia horizontal, o en otras palabras, simplemente el alcance. Hay que recordar que el movimiento parabólico también se le llama lanzamiento de proyectiles porque es la forma como se utiliza en una manera inadecuada en lo que viene siendo la guerra. Y de esta manera es como los artilleros están calculando la distancia o el alcance que va a tener el proyectil cuando se lanza hacia el ejército enemigo. Y eso que nosotros tenemos es básicamente los elementos esenciales que tenemos dentro de lo que viene siendo nuestro movimiento parabólico.